Un encuentro realmente maravilloso tendremos a partir de este momento. Escuchar a Alex Rovira, siento yo que es una caricia para el alma, para nuestro cerebro, para la inspiración, para la motivación, para ver la vida de una manera completamente diferente. Alex Rovira es una persona que ha marcado, ha dejado una huella enorme en este tiempo, un gran escritor, conferencista, un extraordinario ser humano y un hombre con una gran capacidad de comunicación, una claridad de ideas, una inspiración que nos deja a todos nosotros, por lo menos a mí, y sé que la inmensa mayoría de la comunidad está de acuerdo conmigo, nos deja motivados, movidos, nos deja inspirados cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escucharlo. Por eso agradezco tanto a nuestro querido amigo Alex Rovira la oportunidad que nos da de escucharlo, de tenerlo nuevamente con nosotros. Mi querido Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Honrados, felices y como siempre, Un placer. supremamente expectantes de saber todo lo que vamos a aprender en el día de hoy con uno de los escritores más importantes de la habla hispana, Alex Rovira. Bienvenido, mi amigo. Muchísimas gracias, querido Cristian. Para mí también es un honor y un placer poder estar con usted, a quien considero un gran amigo y tener el privilegio de poder conversar sobre cuestiones que ojalá sean de interés y de utilidad para las bellas personas que le siguen en su canal. Gracias, Alex. Hoy vamos a hablar de un tema que es realmente maravilloso, un tema en el cual la inmensa mayoría de personas estamos buscando afuera el responsable de aquellas cosas que nos van aconteciendo en diferentes áreas de la vida. ¿Cómo empezar a reconocer, de qué manera podemos ir entendiendo, Alex, que ese verdugo que nos complica, nos enreda, hace que nuestra vida no sea tan sencilla, muchas veces está más cerca de lo que nosotros jamás nos hayamos imaginado? Yo creo que el gran verdugo, querido Cristian, el gran verdugo que llevamos dentro, retomando el título con el cual usted convocó esta reunión, son nuestras creencias limitantes. Esa voz interior que nos tortura y que nos castiga y que no cuestionamos. Yo le propongo, querido Cristian, que comencemos este diálogo haciendo un pequeño viaje. ¿Le apetece Me que hagamos un parece pequeño? perfecto, perfecto, sí, señor. Vamos a hacer un viaje por nuestro interior. Y el viaje comienza con un ejercicio de imaginación para todas las personas que nos están escuchando. Imaginen su vida sin ninguna creencia limitante que ya no dicten su destino. No hay creencias limitantes que generen pensamientos dolorosos, porque las creencias limitantes generan pensamientos dolorosos. Esas ya no están y ya no están dictando su destino. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas oportunidades quizás se han dejado escapar debido a esas creencias autoimpuestas? No lo lograré, no lo merezco, no estoy a la altura, no podré. Vamos a jugar a romper esas barreras y para eso vamos a hacer este pequeño viaje. Este pequeño viaje comienza en nuestra infancia. Cuando somos niños, cuando somos pequeños, somos particularmente susceptibles a creer en conceptos mágicos e irracionales. Y no solo nos los creemos, sino que nuestra familia nos apoya desde la alegría y la ilusión a que los creamos. Por ejemplo, no sé en qué países están ustedes ahora mismo, pero en España hay lo del ratoncito Pérez, que cuando a un niño se le cae un diente, cuando cambian los dientes se pone Sí, el ratoncito Pérez, ¿verdad, Cristian? ¿Ustedes sí. también tienen al ratoncito Pérez? También, 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 sí. Pues si le dices a un niño que un ratoncito Pérez, que se llama Pérez, vendrá a recoger su diente mientras duerme y le dará un regalo, el niño se lo cree. Si le dices a una niña o un niño que Papá Noel o Santa Claus, con todos sus kilos y su cuerpo grandote, va a entrar por una estrecha chimenea tras ser llevado volando en el aire por unos renos, el cual va al frente del carro Rudolf con una nariz roja que ilumina, el niño se lo cree. Si le dice que 3 Reyes Magos en una sola noche van a llegar todos los hogares del mundo, los van a llenar de millones y millones de regalos, en una sola noche, el niño se lo cree. También se pueden creer si nos dicen cuando somos niños o les decimos a nuestras niñas o niños que dentro de un armario hay monstruos y que si no te portas bien saldrá del armario, se lo cree.
O incluso se creen y nos creemos que los muñecos y los juguetes tienen emociones y viven. O que los deseos se pueden hacer realidad simplemente soplando las velas de una tarta o de un pastel de cumpleaños. Todo eso nos lo creemos cuando somos niños. Pero también, y esto es lo más importante, y es el núcleo de lo que vamos a hablar hoy con Cristian, si a una niña o un niño le dices que va a suspender un examen porque no es inteligente, se lo va a creer. Con mucha probabilidad se lo va a creer. Si le dices que se va a caer haciendo cualquier deporte porque es torpe, si le dices que es torpe y en consecuencia se va a caer, es muy probable que se caiga porque se crea que es torpe, porque quien se lo dice es alguien a quien quiere y respeta. Pero si le dices que es fuerte y capaz y valiente, también se lo va a creer. ¿Y por qué sucede todo esto que marca tanto la vida de las personas? Primero, porque cuando somos niños y se nos dicen cosas, no tenemos la capacidad de pensamiento crítico ni de distinguir y diferenciar la verdad de la ficción, como cuando somos adultos. Y en segundo lugar, porque necesitamos creer a quienes nos cuidan, necesitamos creer a quien amamos. Lo que ellos nos dicen es la realidad. Necesitamos confiar en figuras de referencia, aunque a veces incluso nos mientan con malas o con buenas intenciones. ¿El problema dónde está? Siguiendo con el viaje. Cuando esas creencias siguen viviendo en nosotros, no cuando tenemos 3, 4, 5, 6 años, 10, 11, sino cuando tenemos 30, 40, 50, 60, 70. Obviamente, Santa Claus, el ratoncito Pérez, los Reyes de Oriente, la fantasía se cae por su propio peso. Llega una edad en la que el niño o la niña se empieza a preguntar, ¿pero en una sola noche podrán repartir tantos regalos? O se fijan y dicen, ay, este señor parece que lleva una peluca. Pero hay otras creencias que se siguen sosteniendo. ¿A qué creencias me refiero? No vales, no eres suficiente, no lo lograrás, no te arriesgues, no serás capaz, no eres capaz, no pertenezcas, no mereces, no te superes, ni superes a nadie de la familia, no digas o no pongas límites, no hagas, no te arriesgues, no seas tú misma o tú mismo. Y eso nos lo seguimos diciendo nosotros, como si fuera una grabación en una cinta que está ahí y de la que muchas veces no nos damos cuenta que nos está hablando. Por lo tanto, por supuesto, tenemos que cuidar lo que decimos a nuestros hijos, porque nuestras palabras se manifestarán en creencias que marcarán el resto de su existencia. Pero, fundamentalmente, démonos cuenta que sobre todo debemos cuidar lo que nos decimos a nosotros mismos cuando somos adultos. Ese es el gran saboteador interior, el gran verdugo, el gran enemigo, la voz interior no cuestionada. Porque debemos cuidar lo que nos decimos y debemos cuestionar las cosas que nos decimos si nos hacen daño o si nos limitan. Porque de lo contrario será la propia vida que, obedeciendo nuestras creencias y cómo nos relacionamos con el mundo, nos llevará a diferentes crisis. Por ejemplo, a menudo detrás de una mala elección de pareja puede haber un no pienses, no sientas, no seas tú misma o tú mismo, no disfrutes, o dicho de otra manera, idealiza a la otra persona, aguanta, sométete porque esto es lo que hay. O detrás de sostenidas dificultades económicas pueden haber creencias en forma de mandatos, de órdenes negativos como no lo logres, no lo mereces, no te superes, no te arriesgues, no puedes ganar, no mereces prosperar. Ese gran verdugo interno, nuestras creencias, son elementos fundamentales de nuestra psicología. Yo me atrevo a decir que en gran parte nuestra vida serán nuestras creencias. Porque esas creencias influyen ¿en qué? En la manera en la que vemos el mundo. Son como unas gafas que nos ponemos y hacen un filtro de la realidad. Las creencias influyen en la manera en la que percibimos y en la manera en la que comprendemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Pero no solo el mundo y a los demás, sobre todo a nosotros mismos. Si una persona cree que no vale a la hora de, por ejemplo, vender algo, estará transmitiendo inseguridad, temor, miedo. Se han hecho experimentos por los cuales se ha visto que el condicionamiento en las creencias de una persona
juega muchísimo en la manera en la que la persona se manifiesta frente a los demás o se relaciona con los demás. Hubo un experimento muy curioso que se hizo con jóvenes estudiantes universitarios en el cual se les decía que se les iba a maquillar y arrugar la ropa y que presentarían un aspecto muy desagradable. Ellos no se veían en el espejo. Y luego tenían que tener una serie de entrevistas con una serie de profesores. Lo que no sabían esos estudiantes es que esas arrugas en la ropa que les decían que llevarían, esas manchas, no estaban en su cuerpo, pero ellos se lo creían. Y entonces ya de entrada, cuando se ponían a hablar con alguien, decían, ay, disculpe por mi mal aspecto. Y hablaban como tapándose y no mirando a los ojos, porque se creían que tenían mal aspecto. A menudo, nuestras creencias irracionales, como la percepción de no ser capaces o de no valer lo suficiente, impactan directamente en nuestra autoestima, en nuestra propia percepción. Y esas creencias limitantes, ¿qué son? Una fábrica enorme de pensamientos dolorosos. Y a la vez son como una ancla enorme, un freno gigante. Imagínense ustedes un barco cuya ancla es mayor que el propio barco. No puede hacer nada, no se puede mover. Es como un muro frente al cual no se puede avanzar. Por ejemplo, alguien que se cree incapaz de tener éxito profesional se va a sabotear a sí misma o a sí mismo al evitar oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de negocio, o se va a autolimitar en la toma de riesgos imprescindibles para prosperar en la vida. Gran parte de esas creencias se forman a través del condicionamiento social, porque desde que somos pequeños, como hemos visto, absorbemos actitudes y creencias y mentalidades de aquellos que nos rodean, familia, amigos, comunidad. Y si esas creencias son destructivas o limitantes, pensamos que eso es lo normal, es lo lógico, porque es lo que hemos mamado literalmente, como igual que tomamos la leche que nos da el pecho de nuestra madre, tomamos un alimento psicológico, que son esas creencias, esos mandatos. Sin embargo, siguiendo con este viaje, es muy importante reconocer que una creencia no es una verdad absoluta. Esto es muy importante. Sino es una construcción subjetiva que podemos cuestionar y modificar. ¿Qué es una creencia en definitiva? Una idea a la que asignamos valor como si fuera una verdad inmutable. Pero es una idea, es humo. Y esa creencia se puede modificar. Primero, si nos damos cuenta que no es verdad, ya se va a caer por su propio peso. Pero si la sostenemos como algo que no podemos tocar, eso es como un programa informático que hace una serie de funciones y de órdenes que nos va guiando. Por lo tanto, el primer paso para superar creencias limitantes que generan cientos o miles de pensamientos dolorosos es darse cuenta de que existen y de que afectan a nuestra vida. Si uno se da cuenta de que tiene la creencia, por ejemplo, yo no puedo gustar, o por ejemplo, yo soy torpe, o por ejemplo, no sé hablar en público, tomen cualquiera. Lo primero es darse cuenta de que eso lo tenemos aquí y que nos está afectando aquí y nos está afectando el comportamiento. Una vez hemos identificado esa creencia, y lo podemos ir haciendo con una y luego con otra, y es base de tiempo. Esto es como lavar la ropa. Ahora lavo una camisa, ahora lavo una camiseta, ahora lavo un pantalón. Pues cada creencia sería una prenda sucia. Al final podemos adecentar y limpiar todas nuestras prendas, pero lleva un tiempo. La buena noticia es que se puede hacer. Una vez identificada esa creencia que nos frena, que nos limita, que nos hace daño, es interesante analizar de dónde viene y cuestionar su validez. ¿En qué evidencia se basa esto que me estoy diciendo a mí mismo? ¿En verdad soy torpe? ¿Hay algo que pueda hacer bien? Porque si hay algo que puedo hacer bien, ya no soy torpe en general, porque hay alguna cosa que sé hacer bien. Y es muy difícil que una persona sea torpe en todo. ¿Son realmente ciertas esas ideas a las que doy valor de verdad? ¿O son solo interpretaciones negativas de experiencias pasadas? Tuve una mala relación con alguien, fue mal, y concluí que me iría mal siempre. No, no tiene por qué ir mal siempre.
ha ido mal una vez, puedo aprender, puedo modificar. Entonces nos daremos cuenta y descubriremos que muchas de esas creencias carecen de fundamentos sólidos, son puro humo, pero que las hemos solidificado, las hemos congelado sin un análisis crítico, sin una mente que mire y se pregunte, ¿es esto verdad? ¿Es esto cierto? ¿Puedo afirmar con total certeza que esto que yo creo de mí es verdad? ¿O puedo encontrar alguna excepción que borre esta idea que me está torturando y me ha hecho tanto daño durante tanto tiempo? Porque las creencias y una estrategia muy efectiva para cambiar nosotros, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia, decía Marcel Proust, el escritor francés. Entonces, una estrategia efectiva para que uno cambie y todo cambie es darnos cuenta que puedo reemplazar una creencia negativa por una más positiva y sobre todo más realista. Entonces, ¿qué conviene hacer? Reconocerlas, cuestionarlas, observar su impacto en nuestra vida y a partir de aquí comenzar a hablarnos a nosotros mismos desde otro lugar y de otra manera. Por ejemplo, podemos comenzar por reconocer nuestros logros y nuestras fortalezas, enfocándonos en nuestras capacidades y habilidades, porque es importante recordar que todos somos capaces de aprender y de crecer y que nuestros errores o fracasos no nos definen como personas. Es más, podemos hacer de ellos la tierra fértil sobre la cual renacer y crecer. ¿Cuántas personas han conseguido limitarse de esas creencias que les esclavizaban y han dicho, muy bien, yo me equivoqué en tal cosa, pero puedo aprender, voy a integrar este aprendizaje, voy a cambiar estos hábitos y a partir de ahí su vida comienza a cambiar? Es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen, que nos anime a desafiar esas creencias limitantes. La calidad de nuestra vida será la calidad de las personas que nos rodeen. Y si esas personas son personas realistas, son personas que dentro de ese realismo tienen un optimismo práctico, pies en el suelo pero cabeza en las estrellas, son personas que no se dedican a buscar defectos, sino que nos ayudan a mejorar y no ven defectos, sino posibilidades de mejora, nuestra vida cambiará. Buscar el apoyo de amigos y de familiares, o incluso si es necesario, profesionales de la salud, un trabajo terapéutico que nos ayude mental, que nos ayude a brindarnos perspectivas diferentes y alentadoras, motivándonos a superar esos miedos y a alcanzar nuevas metas, es también fundamental. Por lo tanto, la práctica de la autocompasión y del autocuidado son una herramienta poderosísima para contrarrestar las creencias limitantes. Insisto, la autocompasión es decir, me doy cuenta que estoy creyéndome algo que me está haciendo daño desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, eso lo puedo cambiar. Y por lo tanto, decido cuidarme. E igual que una persona que se da cuenta que está enferma por dentro, toma medidas para sanarse, porque tiene una infección, porque tiene un virus, hace lo posible para sanarse, las creencias limitantes son un virus mental y emocional que acaba destruyendo nuestra manera de ser y de hacer. Por lo tanto, aprender a tratarte con amabilidad y con comprensión, aceptando nuestras imperfecciones, pero permitiéndonos también mejorar desde nuestros errores, nos ayudará a ir desarrollando una percepción propia, un amor propio cada vez más saludable y a desafiar esas voces internas negativas que a lo mejor hace muchos años papá o mamá decían con la mejor de las intenciones para protegernos. Imagínense ustedes ese refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué nos decían? Más vale pájaro en mano que ciento en el aire, que ciento volando. No te arriesgues, quédate con lo poco que tienes. ¿Y por qué lo decían? Porque en su vida había penuria, en España había una guerra civil. Y si tenías un pedazo de pan en mal estado, come de ese pan y no te la arriesgues a buscar un pan más fresco porque te puede caer una bala encima. En definitiva, ya para terminar este viaje, cambiar nuestras creencias limitantes requiere un proceso de autorreflexión, cuestionamiento y reemplazo consciente. Al trabajar en esas creencias nos vamos a liberar de las limitaciones autoimpuestas
y la vida se abre en muchas posibilidades. No son un destino inmutable nuestras creencias. Podemos elegir creer en nosotros mismos y en aprender y desarrollar nuestro potencial para crear una vida plena y satisfactoria, porque no somos esclavos de los noes que nos decimos a nosotros mismos y que quizás mamamos en la infancia. Afortunadamente podemos ser creadoras y creadores de nuestro propio destino si nos paramos a reflexionar sobre los frenos que llevamos encima y que nos pusieron muchas veces con buenas intenciones. La liberación mental que nos cambia la vida es una decisión completamente personal. Alex, cuando habla de liberación y cuando utiliza la palabra esclavo de nuestras propias creencias, inmediatamente llega a mi mente ese ejemplo que ha sido tan importante para todos nosotros en la comprensión de lo que es una creencia, y es el tema del elefante. Tal vez usted lo recuerda Absolutamente, el perfectamente. elefante y la cuerda. Exacto, cuando el elefante lo atan a un árbol que él no es capaz de poder mover, y llega un momento en que renuncia, y luego nosotros, aunque eso ya ha cambiado, por supuesto, en los diferentes países, pero en la época de niño uno iba a un circo donde traían un elefante y lo ataban a una silla, y además plástica, que la podía levantar un niño, y el elefante jamás se movía. Entonces, si hacemos una analogía, es esto lo que produce las creencias en nuestra vida, Alex. Absolutamente. Y lo que me llama mucho la atención, querido Cristian, es que siendo algo tan importante, no le damos el valor que merece. Nuestra vida cambia si cambiamos nuestra mentalidad. Lo que creemos, sin duda, tiende a ser lo que creamos. Porque, repito, esas creencias son filtros a través de los cuales interpretamos el mundo que nos rodea. Pensemos que cada pensamiento, cada acción y cada decisión que tomamos está influenciada por lo que creemos sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida. Si alguien cree que es capaz de lograr algo, su mente se enfocará en encontrar soluciones y oportunidades para hacer realidad ese algo. Pero por el contrario, si alguien tiene creencias limitantes que le dicen que no es suficientemente bueno o que no merece el éxito, la mente encontrará obstáculos y justificaciones para confirmarlas. Por lo tanto, la realidad no es lo que es lo que nuestras creencias interpretan, porque éstas condicionan cómo la percibimos, cómo la interpretamos, cómo la pensamos y pueden reforzar continuamente ese ciclo de limitaciones. Por eso, las ideas las tenemos, pero las creencias las vivimos, decía Ortega y Gasset, el gran filósofo. Las ideas las tenemos, pero las creencias las vivimos, porque las creencias atraen experiencias que están en armonía con ellas. Creencias positivas y realistas generan resultados realistas y positivos. Creencias negativas atraen resultados negativos, sin duda. Hay una ley de sintonía en las creencias. Vibramos en una frecuencia determinada. Fíjense ustedes simplemente, cuando ustedes escuchan música que les eleva el ánimo, que les eleva el corazón, su mente cambia, su actitud cambia. Cuando hay un estímulo que nos cambia internamente, la vida la vemos distinta. Cuando en cambio alguien nos viene con una mala noticia, o incluso cuando escuchamos una música triste, o cuando vemos un documental o un informativo o una película que nos baja el estado de ánimo, podemos salir de esa película o de ese documental o de ese reportaje pensando que el mundo no tiene solución. Por lo tanto, toda creencia tiene una vibra, tiene una frecuencia, tiene una onda emocional que condiciona nuestra mirada y condiciona nuestra manera de comportarnos. Por eso es tan importante, querido Cristian. Mire, el otro día yo veía, usted ponía el ejemplo ahora mismo del elefante, ¿no? Pero el otro día yo veía en una red social algo muy similar. Era una chica joven que cuidaba varios caballos y para sacarlos del establo y volverlos al establo, ella hacía el gesto con la mano como si les pusiera una correa, pero no les ponía nada. Hacía ver como sí, y luego iba caminando con la mano así, pero la mano estaba vacía. Y el caballo la seguía exactamente igual como si llevara una correa. Los humanos también tenemos esas correas invisibles.
Y por eso, a veces hay personas que cuando se les dice que cuestionen las creencias, les cuesta, porque aunque nos limiten y sean dolorosas, son familiares. Y lo que es familiar y lo que es conocido nos da seguridad, aunque nos destruya. Por eso hay personas a las que les cuesta dejar ir esas creencias. Y es muy curioso observarlo, ¿no? Porque el apego a lo que nos hace daño, pero nos da seguridad, puede convertirse en una trampa. Porque nuestro ser verdadero no está dentro de la limitación, está dentro de la posibilidad. Toda forma de vida, fíjense ustedes, cualquier flor, cualquier árbol, cualquier animalito que nace y crece, ¿qué busca? Crecer, expandirse, prosperar. Evidentemente, el factor tiempo y vejez nos llevará al momento de la pérdida de capacidades y al decrecimiento. Pero de entrada, todo impulso de la vida es hacia la expansión, hacia la luz. Los árboles buscan la luz, las plantas buscan la luz. Ahora, ¿cuántos problemas de salud tenemos los humanos porque estamos menos expuestos al sol? Pero es una metáfora muy bonita y una realidad muy bonita. Buscamos la luz. Pero a veces nos acostumbramos a vivir en la sombra. Cuando somos capaces de darnos cuenta de que hay una resistencia a la hora de cambiar, cuando vemos eso, nos estamos dando cuenta quizás de lo más importante. Nos estamos dando cuenta que estamos quizás apegados a un vicio, a una adicción. Y esa es otra cuestión muy importante, querido Cristian. Igual que es fácil tener adicción al tabaco o a otras sustancias o al alcohol, hay personas que tienen una gran adicción a sus creencias destructivas. Porque esas creencias que les permiten ponerse en el rol de víctima. Y eso es muy adictivo. Porque en el rol de víctima la persona está siempre teniendo problemas, quejándose, en dificultades. Y cuando expresa eso y su entorno es mínimamente amable, mínimamente humano, ¿qué hacen? Les miran, les prestan atención, están por ellos. Y de esta manera tienen un refuerzo. Si yo me quejo, recibo cariño. Como ese niño o niña pequeño que a la que le pasa cualquier cosa enseguida llora porque espera que su mamá o su abuela o su papá le digan, uy, pobrecito. Y eso sigue funcionando cuando somos adultos. Por lo tanto, las creencias limitantes y los pensamientos dolorosos, cuidado, porque si no nos damos cuenta de ello, son fuente de dependencia y de adicción. Y esa fuente de dependencia y de adicción es muy difícil de liberarse de ella, porque si todas las adicciones las bebemos, las fumamos, hay gente que se las inyecta, hay gente que las aspira, las creencias limitantes salen de nuestro propio cuerpo a partir de nuestros propios pensamientos. Las creencias limitantes generan adrenalina, generan cortisol, generan hormonas con tanta fuerza como cualquier droga que podamos inyectar o inocular en nuestro cuerpo. Y es importante darse cuenta de que hay personas que pueden ser adictas a esas creencias porque eso les da la seguridad de mantenerse en un rol, en un papel, en un personaje que aunque lo pase mal, tiene una serie de beneficios, entre comillas, negativos, que fundamentalmente son la mirada del otro. Hay una frase en mi país, Alex, no sé si en España se use, pero en Colombia y en algunos países seguramente, hay una frase que dice, más vale malo conocido que bueno por Qué bueno, conocer. porque y tanto, O sea, absolutamente. y lo aplican a todo, ¿no? A un empleo en el cual la persona lleva muchos años, no se Eso es siente terrible. feliz, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. A una relación de pareja en el cual el conflicto o la humillación está, pero más vale mal. Y lo aplican a cada área de su vida. Y yo creería que llega el momento, seguramente al momento de la trascendencia, Alex, como hablábamos hace un par de días atrás, en que nos damos cuenta cómo nuestras creencias gobernaron nuestra vida, teniendo nosotros un potencial enorme para poder Mm. alcanzar plenitud, armonía, pero la creencia marca la realidad de lo que nosotros estamos viviendo.
Sí, sí, es un refrán perverso. Hay muchos refranes perversos. Los refranes, las frases hechas antaño, se transmitían como una fuente de sabiduría. Antes ponía yo el ejemplo de ese refrán de más vale pájaro en mano que ciento Sin volando, volando, que sí. tiene mucho que ver con más vale bueno conocido que más vale malo conocido que Qué bueno por bueno por conocer. Pero conocer. si miramos eso con una mente racional, ¿realmente más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Por supuesto que no. Pero ¿qué beneficios le da a la persona creer eso de que más vale malo conocido que bueno por conocer? Falta de movimiento, contracción, limitación, falsa seguridad, mantenerse en una posición miserable sin la posibilidad de levantar cabeza y arriesgarse, porque cree que eso es lo que tiene que hacer. Claro, si nos damos cuenta de las tendencias y las perspectivas que genera una idea como esta, convertida en una creencia, es decir, que le damos valor de verdad, y se arraiga en nuestro cerebro como un árbol parasitario o como un hongo parasitario, nuestra mente, ¿qué hará? Buscará información, experiencias y ejemplos que la confirmen, porque las creencias buscan su autoperpetuación, y esa es otra ley de la creencia. Las creencias buscan autoperpetuarse y al final se acaban alimentando de sus propios desechos. Por lo tanto, es muy importante tener espacios como este, querido Cristian. Espacios de información, espacios de diálogo, espacios de debate, donde las amigas y amigos estarán opinando en el chat ahora y cuando vean este encuentro en diferido, porque al final lo importante es el desafío. Desafiar y preguntarnos si hay otras interpretaciones posibles. Esa es la clave. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Puedo afirmar eso con certeza? No, que va. Más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido, porque sé que lo malo conocido me está haciendo daño. Y lo bueno por conocer me supondrá un trabajo, me supondrá un riesgo, quizás, o no. Hay personas que, utilizando el símil del trébol de las 4 hojas como el símbolo de la buena suerte, hay personas que encuentran un trébol de 4 hojas y le arrancan una. Más vale malo conocido, me quedo con 3, que bueno por conocer. Por lo tanto, cuando estas ideas cobran fuerza, se convierten en profecías autocumplidoras. ¿Qué es una profecía autocumplidora? Pues aquella idea que nosotros inconscientemente ejecutamos para que se cumpla como una realidad. Por eso antes decía, si un niño a su papá le dice que se va a caer jugando a fútbol, por ejemplo, el niño se cae. Se dice, te vas a caer, eres muy torpe. El niño se cae, pero no porque es torpe, sino porque quiere a su papá. Y como quiere a su papá, papá es Dios, entre comillas. Y si lo dice papá, será cierto. Y entonces soy torpe. O si le dicen a alguien serás obeso o serás obesa como la tía o como la abuela porque tienes el mismo tipo, la misma estructura. Es muy probable que esa niña o ese niño cumpla la profecía, cuando en realidad a lo mejor no tenía nada que ver con el aspecto de la tía o del tío que le decían que sería obeso como ella o como él, ¿no? Entonces, la mayor liberación humana es la capacidad de pensar por uno mismo en libertad, con pensamiento crítico. Y teniendo personas alrededor que nos ayuden a empoderarnos más que a limitarnos, que nos ayuden a mirarnos con la mirada limpia, sin barro en los ojos, sin basura en los ojos, ni en el alma. Porque al final, cuando somos capaces de tener el coraje de querer ver las cosas como son y a partir de aquí reconocer lo que tenemos que cambiar, ponernos a trabajar para ello, nos estamos empoderando. Porque comenzamos a crear acciones que se alinean con creencias positivas, con creencias constructivas. Y es así como los deseos se cumplen. Los deseos no se cumplen soplando una vela y apagándola. Es un ritual bonito, es un ritual bonito, está muy bien. Yo hace un momento acabo de soplar unas velas porque hace poco fue mi cumpleaños y hoy lo estoy celebrando Sí, aquí en sí. familia, ¿no?
Pero, y Sí, he soplado las velas, pero yo cuando las soplaba y pensaba en este encuentro que ahora tendría con mi amigo Cristian y con todas las amigas y amigos que estamos ahora, ya sea en directo o en diferido, pensaba, está bien soplar, pero está mucho mejor actuar. El niño se cree que la llama apagada le dará el premio o la fantasía. El adulto dice, no, no, esto es un ritual familiar muy bonito, muy de agradecer, la tarta, las velas, pero la realidad es otra. No podemos alcanzar la realización, no podemos transformarnos si no hay una acción de perseverancia, de confianza, de determinación, unos hábitos. Y esa determinación, confianza, perseverancia, empoderamiento y hábitos solo nacen si tú eres capaz de decirte, más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido. Y sobre todo, me doy el permiso de ir a por ello. Y entonces resulta que nosotros, siendo adultos, le decimos a nuestra niña o niño interior que todavía está vivo, un mensaje distinto del que a lo mejor recibió antaño, insisto, quizás con muy buenas intenciones, con la mejor de las intenciones, porque la mayoría de los padres, quiero pensar, la gran mayoría, aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Hay personas que, por desgracia, a veces lo vemos en las noticias, maltratan a sus pequeños, ¿no? Pero la buena gente buscará ese empoderamiento y entonces nosotros no solo somos padres de nuestros hijos biológicos, somos padres de nosotros mismos. Y por lo tanto, al cambiar las creencias, hacemos un ejercicio de reparentalización interna. Porque cuando una persona se bloquea, cuando el deseo de su niño o su niña interior, aunque tenga 55 años como yo acabo de cumplir, yo tengo un niño interior. Ese niño interior tiene ilusiones, tiene deseos, tiene fantasías. Es un niño. Aunque tengamos 90 años, sigue habiendo ese niño interior. O 100. Si ese niño, nuestro propia mente, lo machaca, lo humilla, desde lo que podríamos llamar un padre interior sumamente crítico y destructivo, la persona no puede actuar. ¿Cuántas personas tienen un conflicto entre lo que desean y lo que hacen? ¿Por qué? Porque el deseo del niño no está alineado con el permiso del padre. Padre-madre, de las figuras parentales que hemos introyectado en nuestra mente. Y ese diálogo genera un cortocircuito. ¿Cómo se resuelve el cortocircuito? Situándonos en un adulto que observa lo que quiere nuestro niño interior y habla con nuestro padre interior y le dice, mira, yo veo que estamos teniendo un problema aquí, que no nos estamos moviendo y que lo estamos pasando muy mal. Eso es un diálogo interno. Mira, en realidad, tú quisieras vivir de esta manera, pero no te atreves porque crees que te va a ir muy mal. ¿Pero realmente te va a ir muy mal? Le pregunta el adulto al padre interior de sí mismo. ¿Realmente nos va a ir tan mal? Porque estamos amargados. Mira cómo está el niño. El niño interior, mira cómo está triste, está amargado, está envidioso de las personas a las que le va bien. Y la envidia no es más que una forma de admiración a otros, pero mal dirigida. La envidia es admiración que se viste de frustración. Entonces ese adulto que busca la verdad, la honestidad, el adulto que todos tenemos dentro, un adulto no condicionado, dice, ¿realmente no estamos a tiempo de comenzar a estudiar una nueva carrera? ¿No estamos a tiempo de emprender un negocio? Y el padre interior dirá, sí, pero hay muchos riesgos, la vida es difícil, la vida es dura. Bueno, muy bien, pero ¿qué tenemos que hacer? Y cuando somos capaces de alinear esas tres fuerzas, el niño, que es el principio del placer, el padre, que es el sentido del deber, y el adulto, que es el sentido de realidad, cuando se alinean placer, realidad y deber, la energía es increíble. Pero cuando uno apunta hacia una dirección y el otro hacia el otro, ¿qué le pasa a la persona? sí. Que se parte en dos, se divide. Porque no Alex, hay una coherencia interna. sí, hay una creencia, perdón que lo interrumpa, Sí, por pero favor. quiero sumar un poco en esto para que usted por favor nos dé su mirada. Hay algo que a mí me asombra, ¿no? Y al mismo tiempo, diría yo, no sé cómo definirlo, me conmueve,
Algo sucede en mí cuando yo escucho a una persona independientemente de la edad decir una frase como esta: ¿ya para qué? Wow, sí. ¿Ya para qué? Es que tengo 70 años, ¿ya para qué? Es que tengo 80 años, ¿ya para qué? Eso es una creencia limitante muy grande. Balzac, otro gran escritor francés, Honoré de Balzac, decía: la resignación es el suicidio cotidiano. Hay que diferenciar la resignación de la aceptación. Toda resignación, ese para qué, pero no un para qué inteligente. ¿Para qué? No. El para qué resignado, ¿no? Dicho de otra manera, no vale la pena. Toda resignación es una forma de huida de nuestro propio ser. Toda resignación es una rendición anticipada. Pensamos que vamos a perder y por lo tanto ya ni damos el paso. Muy distinta es la aceptación. La realidad la transformamos aceptándola y dándonos cuenta que hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, muchas veces el problema es que consideramos que no podemos cambiar cosas que en realidad sí que podríamos cambiar si cambiáramos nosotros. Repito, Marco Aurelio, el gran emperador estoico, decía que la sabiduría es el arte de diferenciar o de distinguir o dirimir lo que podemos cambiar de lo que no. Esto es muy estoico. Hay cosas que no puedo cambiar. Yo, por ejemplo, no puedo tener el vigor físico que tenía cuando tenía 25 años haciendo deporte. No puedo. Pero eso quiere decir que tengo que resignarme a no cuidar mi cuerpo y a no hacer deporte y a dejarme engordar y a tener malos hábitos. No. Quizás no voy a tener ya el vigor nunca físico de los 25, pero a pesar de tener 55, puedo entrenarme, puedo mejorar y puedo recuperar un vigor mucho mayor del que tendría si me abandonara. Por lo tanto, hay cosas que no podemos cambiar y hay cosas que sí, pero muchas de las que pensamos que no, en realidad sí que las podríamos cambiar si hiciéramos algo que nos capacitara para cambiarlas. Y este es un aspecto clave en la gestión de la realidad, porque si nos dejamos llevar por la pereza, por la inercia o por el miedo, los tres grandes venenos, la pereza, la inercia y el miedo, repito, pereza, inercia y miedo. Pereza, no quiero hacerlo por holgazanería. Que por cierto, hay una relación enorme entre el pesimismo y la holgazanería. Las personas muy pesimistas tienden a ser holgazanas. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Segundo, la inercia. Yo sigo como estoy porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Y tercero, el miedo. Y cuidado, porque el miedo a perder nos hace perder. Eso es una tautología, pero es curioso. Cuando una persona tiene miedo a perder, tenderá a facilitar la pérdida de aquello que desea porque el miedo no le facilitará el proceso. Cuando somos capaces desde la reflexión, desde el análisis, desde el estudio, desde el autocuestionamiento profundo, ¿verdad? Se habla mucho de la meditación, que es muy poderosa la meditación para sanarnos y para mejorar nuestra salud mental y nuestra claridad mental, pero tan potente como la meditación es la indagación. ¿Qué es la indagación? El pensamiento dirigido, la reflexión dirigida, el hacerse preguntas incómodas, el hacerse preguntas inteligentes. En lugar de decir ¿para qué?, cambiar el ¿para qué resignado por el ¿y si esperanzado? Es cambiar el ¿para qué resignado por el ¿y si esperanzado? ¿Y si hago esto? ¿Podría lograr esto? ¿Y si me doy el permiso de aprender esto? ¿Podría modificar mis circunstancias actuales? Y empezar a crear circunstancias de buena suerte propias. Dejar de esperar que sea el azar el que nos favorezca con un golpe de fortuna en la lotería o con algo que nos bendiga por puro azar y darnos cuenta que nosotros podemos crear nuestra propia buena suerte, que nosotros somos creadores potenciales de todo nuestro universo. Evidentemente, asumiendo la realidad de la edad, la realidad de las circunstancias, pero insisto,
cuestionándonos si realmente eso que creemos que no podemos cambiar, realmente es imposible de cambiar, o haciendo una serie de cambios en nuestra vida, ese desafío que parece imposible sería posible y cada vez más probable. Alex, usted dijo ahorita algo que lo reflexionaba y tiene toda la razón. El cambio requiere de acción y muchas veces las personas tienen la fortaleza para quejarse, pero no para levantarse, ¿no? Y eso recuerda una historia que escuché hace muchos años atrás que impactó mi mente. Se quedó grabada, lo escuché hace 25 años, de un hombre que va caminando por una calle, llega a una esquina y de pronto hay un montón de personas alrededor de algo y este hombre mete su cabeza y como puede mirar y cuando se da cuenta observa a un perro que está sentado chillando. Y entonces una persona que está ahí dice, vea, ¿qué le pasó al perro? Y el otro le responde, es que se sentó en una puntilla, ¿no? Y le dice, ¿y por qué no se levanta? ¿No? Y le dice, porque le duele lo suficiente para quejarse, pero no para levantarse. Es buenísimo. Y yo siento que así sucede muchas veces en las personas, ¿no? O sea, sabemos que hay algo que nos está frustrando y tenemos, yo diría, la capacidad de poder hacerlo, pero sin embargo la comodidad, y voy a ser atrevido con lo que voy a decir, Alex, a veces negociamos nuestra dignidad por comodidad con el fin Sí. de quedarme así el resto de la vida. Mire, querido Cristian, qué bueno lo que dice. Mi abuela, Carmen, la madre de mi madre, que también se llama Carmen, era una mujer muy positiva, muy cariñosa y muy sabia, muy querida por todos nosotros. Igual que usted tiene un gran cariño a su abuela, yo creo que todos tenemos un abuelo o una abuela, un tío, más allá de nuestros papás, alguien que es un referente que nos guía en la vida. Y a mí es mi abuela Carmen, ¿no? Y mi abuela Carmen decía refranes, pero refranes buenos, no limitantes, sino con sentido común, con sentido de realidad. Y ella decía, la caridad bien entendida comienza por una misma o por uno mismo. Y esa caridad bien entendida, que comienza por una misma o uno mismo, encierra una profunda enseñanza sobre la importancia de cuidar nuestra dignidad y de amarnos antes de poder ayudar a los demás. Cuando en el avión hay un aviso de que hay una despresurización de la cabina y se caen las mascarillas, los azafatos y azafatas dicen, primero póngasela usted y luego póngasela a la persona del lado o por supuesto, a sus hijos. Pero primero póngasela usted porque si usted se muere, seguro que se mueren sus hijos. Entonces, el amor propio, la dignidad, el autocuidado son cimientos necesarios para brindar apoyo y compasión hacia los demás. Por lo tanto, esa caridad bien entendida nos permite salir de una mentalidad de nosotros mismos que pensamos que es egoísta o indulgente. El cuidado hacia uno mismo, el respeto de la propia dignidad, el darnos el permiso de mejorar la vida y de atrevernos, el cuestionar nuestras propias creencias, nos permite establecer límites saludables, cuidar nuestra salud mental, permitirnos crear una actitud compasiva hacia nosotros. Y al hacerlo, nos fortalecemos emocionalmente y nos preparamos para brindar un apoyo mucho más auténtico y mucho más poderoso a los demás. Por otro lado, y esto es muy importante, Cristian, no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos amamos y cuidamos a nosotros, es difícil ofrecer un amor genuino y cuidado genuino a los demás. La caridad bien entendida también implica liberarnos de esa autocrítica y ese juicio destructivo y machacón, triturador. A menudo somos nuestros críticos más implacables y duros. Sin embargo, al practicar la compasión hacia nosotros mismos, que no quiere decir renunciar a la crítica constructiva. Claro que tenemos que hacer cada noche el ejercicio de pensar cómo podemos mejorar, pero no con el látigo fustigándonos la espalda, espiritual, emocional o psicológica. Podemos transformar nuestra relación interna y desarrollar una percepción de nosotros mismos saludable y así poder entregar ese servicio a los demás. Porque entonces lo haremos desde una mayor sensibilidad y empatía hacia las necesidades y sufrimientos de los demás. En la medida en que una persona se escucha, puede escuchar, se perdona, puede perdonar, se esfuerza para sí, puede esforzarse para los demás.
y puede dar un apoyo cada vez más significativo, más empático, más profundo. Por lo tanto, qué importante es no actuar como el perro, que al final le compensa sentarse encima del pincho con dolor en lugar de salir de ahí y evitarse un sufrimiento crónico, ¿no? Me ha parecido una metáfora visual muy, muy poderosa y muy interesante. Y en ese sentido, me ha hecho recordar ese dicho de Virgilio, el poeta latino clásico, un dicho maravilloso, decía: pueden los que creen que pueden. No dice pueden los que saben que pueden. Pueden los que creen que pueden. Hay muchas personas que saben que pueden, pero no lo hacen. Hay otras que incluso les dicen que no podrán, pero a sí mismas se dicen que podrán hacerlo y se superan. Hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero poca gente se lo cree. Y las personas que se lo creen viven la vida de una manera muy distinta, mucho más entregada, mucho más presente, mucho más positiva, mucho más constructiva. El saber es muy importante, pero el creer puesto al servicio del saber multiplica el saber infinitamente. Por Alex, tanto, pueden los que creen que pueden, ¿sí? sumándome lo que usted está diciendo, uniendo usted que acaba de colocar un tema que para mí siento yo que es muy importante, en mi vida es muy importante cuando hablamos de la trascendencia, ¿no? De ese momento de cambio de estado, donde usted es un experto conocedor de este tema y me encanta escucharlo cuando habla de ello. Si lo sumamos con esto que estamos hablando, Alex, viene este tema y es que al momento de la trascendencia hay, y eso está estudiado, investigado, hay cosas de las cuales nos arrepentimos. Hay un arrepentimiento muy grande porque en ese momento de total claridad es cuando vemos lo que pudimos haber sido, pero no lo fuimos. Y muchas veces no lo fuimos porque no quisimos. Bueno, a mí el otro día en nuestro encuentro en mi escuela de transformación vital, tuvimos un diálogo apasionante sobre estas experiencias cercanas a la muerte y los patrones que se repiten, ¿no? Y citamos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue la pionera en el acompañamiento a enfermos terminales y escribió libros maravillosos, La rueda de la vida, La muerte, un amanecer y tantos otros. Una cosa Sobre que los me... moribundos. Sobre los moribundos, otro libro maravilloso. Una cosa que me llamó poderosamente la atención, yo cuando la leí por primera vez era muy jovencito, debía tener 14 o 15 años. Y recuerdo que fue uno de los momentos en los que la lectura de un libro me marcó la vida. Recuerdo, mi querido amigo, que la doctora Kubler-Ross explica que cuando ella acompañaba a las personas al tránsito a la muerte, les hacía una pregunta. Si usted, que sabe que va a morir en un día o dos o en una semana porque estaban en un proceso terminal, si usted volviera a vivir, ¿qué haría? Y la respuesta, y eso lo sabe usted bien, mi querido Cristian, la respuesta más habitual, ¿cuál es? Me hubiera arriesgado más. Porque aquello que quería hacer y no hice, aquello que quería decir y no dije, por ejemplo, declarar mi amor a alguien o pedir perdón a alguien y no lo dije por orgullo o por miedo, me parece una tontería comparado con el hecho de que me voy a morir y esto ya no tiene vuelta atrás. Y esto me caló tan hondo que tantas personas, decía la doctora Kubler-Ross, cada cual con sus palabras decían, me hubiera arriesgado más. Entonces, ¿tenemos que esperar a morirnos para arriesgarnos más? ¿Tenemos que esperar a estar en las puertas de la muerte para tener claro que la vida es un juego que vale la pena jugar asumiendo las consecuencias? ¿Vale la pena esperar hasta el final de nuestros días para tomar la conciencia de que no tenemos que dejarlo todo al último momento y que podemos ser mucho más proactivos que reactivos? Y que el riesgo verdadero es no arriesgarse. Leer lo que escribió la doctora Kubler-Ross no solo nos da paz, o todo lo que usted divulga tan amablemente en las entrevistas maravillosas que hace a personas
que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y cuando regresan dicen, la vida es hermosa, juguemos. Porque luego hay un universo espiritual, hay un universo maravilloso que nos espera, pero ya que estamos aquí, encarnemos el cielo en la tierra. Encarnemos el cielo en la tierra. ¿Por qué tenemos que esperar a morir para ver el cielo si lo podemos encarnar aquí? Sí, pienso lo mismo, Alex, porque yo creo que todos nosotros sabemos de alguna manera qué es aquello que tenemos que transformar, qué es aquello que tenemos que cambiar. Si dedicáramos un poquito a autoobservarnos y a escucharnos un poco, yo recuerdo tanto una conversación que tuve un día con un amigo que invito yo a almorzar y empezamos a hablar con él de muchos temas, Alex, y empezó y se comió todo y por último se comió la carne. Eso fue lo último que se comió. Yo estaba observando, ¿no? Entonces yo le dije, ¿usted siempre come así? ¿Siempre deja para último la carne? Me dijo, sí, Cristian, y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Y seguimos conversando. Y en esa conversación, algo yo le pregunté y él hizo de esta manera. Mi mamá siempre me decía que después de comerme todo, lo último que me tengo que comer es la carne, que no me la puedo comer de primero, sino de último. Y uno diría, Ya no se acordaba, ya no se no se acordaba. Le pido acordaba. la memoria. Esas son las creencias que hemos Claro. introyectado. Qué buen ejemplo. Qué buen Claro, ejemplo. y estamos hablando de algo tan cotidiano, ¿no? Bueno, yo tengo un Entonces, ejemplo divertidísimo, Cristian, querido. Nosotros tenemos unos amigos que él es un gran cocinero, aficionado, pero es un gran cocinero. Y sabe hacer muy bien diferentes platos, pero el cordero asado se le da muy bien. Y siempre que íbamos a su casa a tomar ese cordero de vez en cuando, una vez al año o 2 veces al año, él siempre lo servía con 2 bandejas muy pequeñas, en 2 bandejas muy pequeñas. Hasta que un día le pregunté a mi amigo, oye, ¿por qué lo sirves en bandejas tan pequeñas y tan apretado? Y él me dijo, porque así se cuece mucho mejor. Y nos dio toda una explicación de si el calor, la grasa, por qué los bordes de la bandeja facilitan que se haga el líquido quede debajo y el chup chup. Y yo pensaba, pero bueno, en una bandeja más grande también se produce eso. Total que le dije, oye, ¿quién te enseñó a hacer el cordero? Y me dijo, mi madre lo hacía así, y en bandeja pequeña siempre. Y le dije, oye, ¿por qué? Su mamá seguía viva. Digo, ¿por qué no llamas a tu mamá y le preguntas por qué el cordero se tiene que hacer en bandeja pequeña? Él la llamó y le dijo, hijo mío, porque el horno que teníamos en casa era pequeño. Entonces, toda la explicación que él se había dado de que si las bandejas pequeñas para el guiso, no era verdad. Su madre le dijo, ojalá yo hubiera tenido un horno grande porque era un engorro tener que andar con bandejas pequeñas, primera parte, segunda parte, cuando veníais todos a comer a casa en las fiestas de Navidad, ¿no? Entonces, a veces, yo por ejemplo me pasó una cosa muy divertida. Yo cuando me compré mi primer auto de quinta mano, era un coche que había pasado por 4 propietarios y que me costó muy poco dinero, pero bueno. Yo lo primero que hice fue comprar una libretita y un bolígrafo y apuntaba cada vez que ponía gasolina los kilómetros, el precio del litro y cuántos litros, y lo iba apuntando. Y cuando me compré mi segundo coche, 3 años después, un coche de tercera mano, pues pasé las libretas, que había ya varias en la guantera del coche, al otro coche y seguía haciendo el ejercicio. Y cuando me compré mi primer coche nuevo, unos años después, al traspasar las libretas, tenía un montón de libretas con el kilometraje, y yo dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Y yo fui a mi padre y dije, papá, mira, yo debía tener entonces ya 25 años, ¿no? Llevo años apuntando todo esto porque tú lo hacías. ¿Por qué lo hacías? Y él decía, bueno, porque a mí me gustaba hacer cálculos de cuánto iba el litro de la gasolina. Dice, pero en realidad no era tan importante. Y me di cuenta que yo había incorporado ese hábito observándolo de mi papá, pero que en realidad yo lo repetía sin ningún sentido, sin ningún sentido, porque no tenía
No tenía la capacidad de analizarlo, no lo analizaba luego, era una pura rutina, era un puro hábito que se repetía inconscientemente. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos de papá y de mamá porque las vimos y porque a veces les damos un sentido, una explicación, una narración que no tienen que ver con lo que fueron en realidad? Por eso las creencias tergiversan nuestra interpretación del mundo. Desde el amigo que dice que la bandeja que el cordero se tiene que cocer en bandeja pequeña, o cuántos hábitos hemos incorporado asumiendo falsas explicaciones que a veces nos están fastidiando la vida. La mejor manera de liberarse de ese verdugo, querido Cristian, usted convocó esta reunión hablando del verdugo, ¿no? ¿Qué hace un verdugo? Matar, decapitar, desnucar. Nuestro gran verdugo interno es el miedo a no cuestionar. El miedo a no cuestionar. A no cuestionar las cosas que damos por ciertas. Pasar del ¿para qué? Al ¿y sí? Cuando escuchamos todo lo que usted nos ha compartido, Alex, hay una reflexión que yo creo que toda la comunidad que está reunida con nosotros ahora y quienes nos verán luego, es una reflexión que debemos hacer. ¿Cuánto de lo que hemos vivido hasta el día de hoy ha sido producto de una decisión inconsciente, producto también de una programación que traemos? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a cuestionarnos. Uno diría el libre albedrío que nosotros tenemos aquí, mezclamos dos temas, pero resulta que el libre albedrío viene condicionado por una cantidad de creencias que nosotros traemos. Claro, nosotros elegimos, pero es una elección inconsciente con tanta programación que vamos teniendo, de la cual no la elegimos, o si fue elección, no fue una elección inteligente, sino una simple producto del azar que nos da a nosotros la inconsciencia y gobierna la vida y da un resultado, que es lo que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy. Es la inercia, la peligrosa inercia. Por eso, usted sabe, y de eso ya hablamos una vez, querido Cristian, la fórmula matemática que dice menos por menos es más. Cuando tú multiplicas dos signos negativos, da lugar a uno positivo, ¿no? Menos por menos es más. Es decir, cuando tú reduces lo que te reduce, menos por menos, cuando tú reduces menos lo que te reduce, menos, creces. ¿Y qué es liberarse de creencias negativas? Eso, reducir lo que te reduce. La frase menos por menos es más implica que disminuir o eliminar aspectos negativos o restrictivos de nuestra vida te permite crear espacio y oportunidades para añadir cosas productivas y constructivas. Porque al dejar de lado lo que te reduce, ya sean personas que toxifican tu vida, hábitos perjudiciales, situaciones estresantes, liberas energía y recursos que puedes utilizar de manera mucho más productiva en tu vida. Cuando tú te liberas o te deshaces de lo que te limita, abres sin duda la puerta a nuevas posibilidades y experiencias en tu existencia. Al reducir el impacto de factores negativos, creas un entorno propicio para tu crecimiento personal, para tu bienestar emocional y para tu propio éxito. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de las influencias negativas en nuestras vidas y tomar medidas para o eliminarlas o reducirlas, porque al hacerlo, fortaleces tu capacidad para avanzar, desarrollarte y alcanzar metas y aspiraciones. Cuando tú reduces lo que te reduce, abres espacio para el crecimiento personal y el logro de muchas metas. Y entonces tomas decisiones conscientes para eliminar eso negativo, para eliminar el cáncer psicológico o emocional y entonces crear un entorno mucho más positivo y favorable que te impulse hacia adelante. Ese saber elegir, cómo es de importante, Alex, y consciente, ¿no? Cuando hablo del saber elegir, consciente, porque muchas elecciones que nosotros hacemos son inconscientes. Hace unos días, un médico que practica la medicina ayurveda, que me gusta mucho esa línea de acompañamiento médico, porque está todo relacionado con la parte de la naturaleza, me decía algo que él se reía contándome, y cuando él lo narraba, a mí, pues por supuesto que lo comprendía, y él decía: yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo siempre que me tomo un café y le echo leche,
mi estómago se me inflama. ¿Ya hace cuánto le está pasando eso? Hace 20 años. ¿Y por Y qué sigue tomando el y café por con qué se leche. sigue tomando la leche? O sea, nosotros ya sabemos algunas cosas, pero a veces no entendemos que hay cosas que pueden ser que nos gusten, pero no nos convienen. Y lo que nos conviene tiene que priorizarse sobre aquellas cosas que aparentemente nos van a gustar, Alex. Está tocando usted un punto maravilloso, querido Cristian. Normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Me explicaré. A menudo tendemos a tomar decisiones o llegar a una conclusión en un proceso de pensamiento cuando estamos agotados o saturados de analizar y considerar opciones. En muchas situaciones, especialmente aquellas que implican decisiones complejas o difíciles, podemos pasar un tiempo considerable evaluando diferentes perspectivas, recopilando información, sopesando opciones. Sin embargo, llega un punto en el que nuestra capacidad de procesamiento mental se agota y necesitamos tomar una decisión, incluso si no hemos considerado todas las posibilidades o examinado todos los aspectos relevantes. Normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Es decir, cuidado, porque a veces las conclusiones que tomamos son por pereza o son porque no hemos querido mirar la realidad. Si este señor sabía que el café con leche le hacía daño desde hacía 20 años, ¿por qué no piensa de nuevo en ello y deja de tomarlo? ¿Por qué? Por eso, porque no quiere pensar y porque no ha llegado a ninguna conclusión de su salud importante, con lo cual sigue estropeándose y sigue haciéndose daño. Por eso es tan importante desarrollar el pensamiento crítico, cuestionarnos, pero cuestionar todo, las creencias que te han traspasado tus papás con la mejor de las intenciones, tu entorno. Cuando miramos el mundo con ojos de niño, con la mirada inocente, como el cuento, creo que fue de los hermanos Grimm, el rey está desnudo, ¿no? El rey está desnudo, el traje del emperador, ¿no? Ese sastre avispado que le cobra una fortuna al emperador, pero en realidad no le hace nada, y le convence para que salga desnudo a la calle. Y el único que se atreve a decir que el rey o el emperador está desnudo es un niño, porque el pueblo no se atreve, porque tienen miedo a que, desvelando la mentira que todos comparten y todos se han creído para no hacer daño al rey, para que el rey no les haga daño, viven en un delirio y en una mentira. ¿Cuántas veces vivimos en un delirio colectivo porque no hemos tenido el coraje de cuestionar la mentira, la corrupción, la falsedad, los malos hábitos, el exceso de azúcar en los alimentos? Cuántas cosas que nos hacen daño, pero seguimos ahí, como ese señor que se tomaba el café con leche sabiendo que le hacía daño, ¿no? Es importante decir de vez en cuando, el rey está desnudo. Decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y toda creencia limitante es una forma de mentira. De mentira que nos creemos y que nos acaba sometiendo y torturando y esclavizando, y que incluso puede marcar el signo de nuestra vida. Es que lo grave de esto es que una mentira, una falsa idea, puede marcar nuestro destino. Porque el destino seguramente es aquello que te pasa si no haces nada para evitarlo. Wow. Claro. Hace unos días, bueno, hace un par de meses atrás, Alex, vi parte de una película, pero también si lo lleváramos nosotros ahora, seguramente es una película basada en experimentos reales que se hacen, donde una profesora, estando en un salón de clase, dice, siempre va a llegar uno tarde, hay uno que siempre va a llegar tarde y le vamos a dar una lección. Y se pone de acuerdo con todos los estudiantes que habían llegado muy temprano y les dice, cuando yo les pregunte a ustedes de qué color es esta carpeta, ¿no? Que era una carpeta verde, ustedes van a decir que es roja. Todos van a decir, yo le voy a preguntar a ustedes y todos van a decir Sí, que es roja. el condicionamiento social, el condicionamiento social. Tremendo, Alex. Y después de que esta mujer empieza a hablar para el contexto de las personas que nos acompañan y la pregunta empieza a hablar, a dar la charla, efectivamente llega alguien siempre tarde y la profesora empieza a decir, a ver, ¿de qué color es esta carpeta? Y las personas decían roja, roja.
Y llega al punto, y lógicamente el que había llegado tarde decía, pero eso no es rojo, eso es verde. Y cuando la profesora le pregunta a él de qué color es esa carpeta, él dice, rojo. Y cuando uno mira eso y uno lo reflexiona, Alex, tiene muchísima sabiduría atrás. Nos Sí, vamos sí. amoldando a cosas que nosotros sabemos que no es correcto. Tantos experimentos que se han hecho mostrando en una pizarra una línea mucho más larga que la otra y se les dice a los alumnos que se compinchan, cuando entre este alumno, diremos que la corta es la larga y que la larga es la corta. Pues más del 80% de los alumnos que entraban en el experimento acababan diciendo que sí, que la línea corta era la larga, por condicionamiento social. Eso nos lleva a otra idea, que la podríamos definir con la siguiente frase. En la pausa del pensamiento nace la verdad del discernimiento. Me voy a explicar. La sabiduría no puede surgir si no hay reflexión. Y la reflexión no puede surgir si no nos detenemos. Es sumamente importante tomarnos momentos para reflexionar y evaluar nuestros pensamientos antes de llegar a conclusiones o tomar decisiones importantes. Darnos un espacio de mirada para el discernimiento. Generar una reflexión y pausa para tomarnos el tiempo necesario para pensar nuestra propia vida, examinar nuestras creencias y pensamientos antes de aceptarlos automáticamente como verdades absolutas. Dar un paso atrás y darnos espacio para evaluar con perspectiva, como si fuéramos un tercero, críticamente nuestras ideas, para dejar de caer en suposiciones erróneas o en juicios precipitados. Al pararnos a reflexionar, surge un discernimiento que es la capacidad de distinguir y comprender con claridad, separando la verdad de la ilusión o de la percepción distorsionada. El discernimiento nos permite llegar a la verdad, que no siempre es evidente a primera vista y que puede requerir un esfuerzo consciente para descubrirla. Pero al tomarnos esa parada, esa reflexión, abrimos la puerta a una percepción más clara y a una comprensión más auténtica de nosotros en el mundo. En definitiva, no aceptemos automáticamente nuestros pensamientos. No te creas todo lo que piensas, dice Byron Katie. No creas todo lo que piensas. Porque esos pensamientos que generamos automáticamente, algunos pueden ser ciertos, ajustados a realidad, verdaderos, pero otros pueden ser completamente falsos. Siempre me ha sorprendido, querido Cristian, que se nos educa en la escuela a pensar en las cosas. Las matemáticas es para contar el dinero o para contar si los productos que compramos o la fruta está a un precio adecuado. Las matemáticas nos llevan a pensar en las cosas. Siempre nos han enseñado a pensar en lo de fuera. Pocas veces nos enseñan a pensar en lo de dentro. Incluso cuando se habla de filosofía en las universidades o escuelas, en realidad muchas veces no es filosofía, es historia de la filosofía. No se nos enseña a pensar. No se nos enseña a pensar. Entonces, desde esa falta de reflexión, surge el miedo, surge la inercia. Kubler-Ross decía, nuestros miedos no evitan la muerte, pero frenan la vida. Y lo que le quita el freno a la vida es la libertad de elegir desde el máximo ajuste a la verdad. En fin, podríamos estar hablando horas y horas, mi querido Sí, Cristian. Horas y horas sí, y pero horas. fascinante el tema, Alex, y de verdad yo le quiero agradecer mucho su tiempo. Todas las personas que están acá, agradecidas, felices, Muchas gracias. porque como lo dije al inicio, yo soy un gran admirador de todo su trabajo, de su gran Es mutuo, capacidad. es mutuo, es mutuo. Gracias, Alex. Gracias, pero lo escucho, aprendo mucho, me inspira mucho. Estoy leyendo Mentalidad Buena Suerte, que se lo recomiendo a toda la comunidad. El Muchas mismo día que tuve gracias. el conocimiento de su nuevo libro, de Mentalidad Buena Suerte, de una vez lo compré. Lo tengo conmigo acá. Yo estoy fuera de mi casa, de mi lugar de residencia. Siempre me acompaña porque nosotros necesitamos, claro, la parte espiritual, que es lo que más trabajamos nosotros en el canal, que es muy importante,
tiene que ir acompañado de toda esta inspiración, de todo este proceso, porque está relacionado, directamente relacionado. Hay personas que queremos o que quieren alcanzar un desarrollo espiritual, pero no han pasado por todo este proceso de sanar, de creer en sí mismo, de aprender a valorarse, de aprender a decir no, de quitar esa cantidad de creencias, Alex, que nos generan a nosotros tanto sufrimiento, porque esa es la oportunidad que tenemos ahora. Estamos en esta encarnación, estamos vivos, tenemos la posibilidad de construirnos, de convertirnos en las personas que queremos ser. Yo le digo con amor y con mucha reflexión a la comunidad, recibo mensajes como este, Alex, que me motivan mucho. Tengo 90 años y acabo de entender muchas cosas para mi vida. No importa la edad que tengamos, Alex, Qué quite maravilla, de su vocabulario una qué frase que maravilla. dice, ¿ya para qué? No, podemos tener 95, 98, podemos tener 99 y yo siento que hasta el último segundo de la vida podemos aprender algo nuevo, Alex. Absolutamente. El gran Séneca decía, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Aunque tengamos 90, aunque tengamos 95, aunque Dios lo quiera, lleguemos a 100 con buena salud. La vida es un proceso de aprendizaje constante. Y creo que lo que le da calidad a nuestra vida es precisamente la voluntad de querer ver claro. Cuando yo rezo, que lo hago muy a menudo, cada vez más tiendo a pedir solo una cosa: ver claro, ver claro. Y que esa claridad pueda ponerla al servicio de las bellas personas que también buscan ah, la honestidad y la verdad para crecer. Ver claro. Aunque sea duro, aunque sea difícil, ver claro. No creas todo lo que piensas, no crean todo lo que piensan. Observen sus creencias limitantes. Observen los pensamientos dolorosos que crean esas creencias limitantes. Cuestiónenlas, mírenlas. Encuentren circunstancias en su vida que las contradigan para que no se sometan a ellas, no se hagan esclavos de una mentira. Porque una creencia limitante la mayoría de las veces es una gran mentira que nos guía como una brida puesta en la boca del caballo, exactamente igual. No creemos todo lo que pensamos y tengamos el coraje de cuestionar aquello que nos duele, no de lo que viene de fuera, sino de lo que nace de dentro, porque a veces incluso lo que viene de fuera que nos hace daño, lo hemos elegido desde lo que nace de dentro que nos hace daño. El enemigo casi siempre es interior. Así es. Pues mi amigo querido, sabemos que todavía está de celebración. A nombre de toda la comunidad y en el mío propio, le queremos desear un muy feliz cumpleaños. Yo sé que pasó hace unos días atrás, me enteré hace un par de días atrás, Muchas pero le gracias. enviamos nuestra mejor energía con los mejores deseos de que la vida nos permita estar juntos, aprender juntos, caminar juntos, seguir escuchándolo. Cada vez que usted aprende algo más y lo transmite, es una bendición que todos recibimos y que todos agradecemos. Es mutuo. Le agradezco mucho este tiempo, mi querido amigo. Yo me imagino que hay un pedazo de torta todavía esperándolo y la familia también esperándolo. Y le agradezco que en medio de toda la celebración haya tenido este espacio para nosotros, que espero que se repita muchas veces. Yo Así, soy el primer inspirado cuando lo así escucho, sea. me Y yo motiva mucho y me alegra mucho. Y yo también, para mí ya sabe que es un honor esta amistad que nos ha ido uniendo, querido Cristian, que nos esperan muchos proyectos muy bonitos en el futuro, desde este diálogo, desde esta reflexión compartida y también esta comunidad tan bonita que usted tiene con estos comentarios tan generosos, tan amables, tan cariñosos. Gracias de todo corazón. Bendiciones a todas y a todos. Y como me gusta decir, yo nunca digo un adiós, siempre digo un seguimos, porque siempre seguimos, siempre seguimos. Mi amigo querido, mil gracias. Dios le bendiga a toda la comunidad. Les quiero pedir ahora que todos hagan la magia con nosotros. La magia es, dejen sus comentarios, sus me gusta, compartan en redes sociales y envíenle esto a las personas que ustedes consideran que pueden recibirlo de muy buena manera. Entre todos podemos ir construyendo un mundo mejor, porque el mundo es mejor cuando nosotros empezamos a crecer y a evolucionar. A todos, gracias, gracias con nuestro cariño por habernos permitido entrar en sus hogares y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida
el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alex. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual.